Un saludo muy especial a todas las personas que cada domingo se unen a la reflexión del Evangelio que la liturgia nos presenta. Para hoy, primer domingo de Cuaresma, la palabra de Dios nos invita a leer el relato de las tentaciones, como cada año, el primer domingo de Cuaresma, este año del Evangelio de Marcos, capítulo primero, versos del 12 al 15. Ciertamente el relato de las tentaciones de Jesús es una de las páginas más notorias del Evangelio. Incluso quienes no participan en la vida de la iglesia, de una u otra manera han escuchado que Jesús fue tentado y que fue tentado de diferentes maneras, con cambiar las piedras por panes, donde también el maligno le ofrece los reinos de todo el mundo, así como también la prueba de arrojarse del alero del templo. Como tentaciones, estos relatos tenemos que reiterar que no son crónicas de cómo sucedieron los hechos. Se trata de tres parábolas, tres imágenes que encontramos, esto es, en los evangelios de Mateo y de Lucas. Son imágenes de las cuales las primeras comunidades cristianas se han servido para presentar una verdad muy consoladora para ellos y para nosotros. Jesús es de verdad nuestro hermano. Ha tenido que afrontar todas las pruebas de la vida, todas las tentaciones que también nosotros debemos afrontar. Se ha confrontado como nosotros con momentos de dolor, de gloria, con sufrimiento, con esperanza, con todo aquello que llevamos nosotros dentro de nuestro ser. Y esto es porque todas las situaciones de la vida, de una u otra manera, que nosotros enfrentamos, el Señor ha querido vivirlas dentro de sí. Ha sido hombre tal como lo somos nosotros en todas las dimensiones de nuestra existencia. Y en las diferentes pruebas, en las diferentes tentaciones, nosotros podemos salir de ellas. Es lo que ha querido enseñarnos el Señor. Salimos más maduros o también podemos salir acabados, destrozados. Frente a la prueba, frente a la tentación, podemos vencer o podemos ser vencidos. De la prueba del dolor se puede salir vencidos, deshumanizados. El dolor nos puede llevar incluso a blasfemar de Dios y a perder la fe. Pero también se puede salir vencedor. También del suceso que puede hacernos perder la cabeza, olvidar a Dios o a los hermanos, podemos nosotros salir vencedores. El autor de la carta a los Hebreos dice que Jesús ha pasado todas las situaciones de la vida con las cuales nos debemos confrontar también nosotros, con una sola diferencia, que Él nunca ha salido derrotado. En todo esto, igual a nosotros, excepto en el pecado. Nosotros muchas veces no nos comportamos como hijos de Dios, no actuamos de acuerdo con el Hijo de Dios que hay en nosotros y seguimos los impulsos de nuestras pasiones. Él siempre ha estado fiel a su propia identidad de Hijo de Dios. Es esta la razón por la cual cada año, al inicio de la Cuaresma, la liturgia nos pone de frente la manera como Jesús ha vivido todos los momentos de la vida, la gloria, el dolor, el sufrimiento, la tentación, la esperanza. Este año se nos propone la versión de las tentaciones del evangelista Marcos, que no presenta las tres imágenes, así como Mateo y Lucas, sino solamente dos versos en los cuales nosotros encontramos las imágenes bíblicas que debemos revisar para entender el mensaje que el evangelista nos quiere dar siempre para nosotros y siempre para mostrarnos cómo Jesús ha vivido las diferentes pruebas de la vida. Tiene dos partes este texto. El primero que vamos a leer en este momento son los dos primeros versos, el verso 12 y el verso 13. De este capítulo primero. Primero, es el Espíritu que después de haberse posado sobre Jesús, en el momento de bautismo, lo conduce al desierto.
En el desierto vivía Juan el Bautista. Allí también estaban los monjes de Qumrán, que llevaban una vida ascética, practicando escrupulosamente toda la ley. Y es bien probable que Jesús, como todas estas personas de la vida austera, haya pasado un tiempo de reflexión en la soledad y en el silencio, para reflexionar sobre la decisión que estaba por tomar. Es ciertamente en este momento de diálogo con el Padre, en el silencio del desierto, que ha tomado la decisión de dar inicio a su vida pública. Pero no es solamente para recordar el tiempo que Jesús ha transcurrido en el desierto, momento de reflexión, momento de oración. No es solo por esto que el evangelista Marcos introduce el desierto. En la Biblia el desierto reclama inmediatamente al éxodo, el camino del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, el tiempo en el que Dios ha puesto a prueba a este pueblo para hacer madurar su fe en Él. Lo ha educado, sobre todo en contentarse con lo necesario. En el desierto no existe lo superfluo, no existen los adornos. El agua es agua, no es Coca-Cola. El pan es pan, no es una dona ni nada extraordinario. Es lo necesario para vivir. Después lo ha educado con el maná, para evitar acumular. En el desierto no se pueden acumular los bienes. Cada uno vive de lo necesario. Todos sus bienes son aquellos que puede llevar sobre la espalda. La tierra no le pertenece. Cuando se da un paso, esta tierra ya no es suya, es para otro. Para todo esto el Señor ha hecho atravesar a su pueblo por el desierto. Lo ha querido poner a prueba con el maná. Este no se podía acumular. Quien pensaba que podía acumular, el día siguiente ya encontraba el maná lleno de gusanos, podrido. Y es con el agua de la fe en Dios que no deja faltar lo necesario para la vida. El Señor suministra lo del día a día. Jesús ha entrado en este desierto y allí permanece 40 días. Hay aquí una segunda señal inequívoca de que el evangelista nos quiere dar este tiempo para permanecer, así como Jesús en el desierto, que nosotros también permanezcamos en el desierto. Es el número 40. Indica toda una generación. 40 años no necesariamente son 40 años, sino una generación. 40 días implica un periodo de tiempo. 40 años, toda una generación en el desierto, todos aquellos que han salido de Egipto habían muerto, es decir, el tiempo de una vida, indicado por este número 40. Y entonces ahora es claro qué cosa Marcos nos quiere decir y hacer comprender. 40 días de Jesús en el desierto indican toda la vida de Jesús, vida en la cual ha debido afrontar nuestras mismas pruebas. Número 40, simbólico. La ida al desierto, simbólica. Simboliza todo lo que Jesús ha vivido durante su vida en confrontación con el maligno. En el desierto Jesús ha entrado después del bautismo, ha iniciado su éxodo hacia la casa del Dios Padre y en este desierto ha retomado la lucha contra Satanás, una lucha que ha durado más allá de un momento específico en un lugar específico. Ahora lo que nos interesa saber es qué ha sucedido en este desierto. Ha sucedido exactamente aquello que nos sucede también a nosotros. Jesús ha estado puesto a prueba. Jesús ha sido tentado. Atención, este verbo tentar para nosotros suena un poco como poner una trampa para engañar, para llevar fuera del camino a una persona. Si este fuera el significado, no sería bello que el Espíritu hubiera llevado a Jesús al desierto para ser tentado, para después sacarlo nuevamente. No, el verbo peirasein en griego no significa incitar al mal, sino significa hacer pasar a través de las pruebas,
que todos en la vida debemos afrontar. Es decir, hacer pasar por el hecho de ser humano. Asumir toda la realidad del ser humano. En la Biblia, de hecho, se dice varias veces que Dios tienta, esto es, pone a prueba a las personas que le son fieles, no para confrontarlos con el mal, sino colocándolas en situaciones que también los hombres justos deben afrontar. Son los momentos en los cuales nos confrontamos para tomar decisiones, en las cuales podemos incluso fallar. Pero de estas pruebas no se puede huir, no podemos escapar. Y si son vividas como las ha vivido Jesús, se convierten en ocasión propicia para hacer más sólida, más madura nuestra fe. Hacer crecer, purifican, mejoran, refuerzan nuestra adhesión a Dios. Esas son las pruebas. Y ese es el carácter propio de la tentación. No necesariamente tiene una mala connotación. La tentación pues llegará porque somos seres humanos. Y estamos llamados a afrontarla y a superarla como lo ha hecho Jesús. La carta a los Hebreos dice otra cosa muy hermosa. Dice, de aquello que ha sufrido Jesús, ha aprendido cuán duro, cuán difícil es ser siempre fiel a Dios. Por esto Él sabe comprender nuestras fragilidades, nuestras debilidades. Y dice aún más la carta a los Hebreos, una bella frase. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. En su éxodo, en su desierto, Jesús ha encontrado diferentes personajes, concretamente 3 personajes que vienen citados por Marcos. Se trata también de imágenes bíblicas, naturalmente, y nos quieren enseñar, nos quieren mostrar un significado, un mensaje concreto. Los 3 personajes son, primero, Satanás, luego las fieras, luego los ángeles. Satanás. En el Antiguo Testamento este término Satán aparece 33 veces y era un nombre común, no era un nombre propio. Satán indica todo aquello que obstaculiza un camino, todo aquello que se opone a una elección de vida. Satán indica al adversario que se opone al camino que Dios quiere hacer recorrer, que se opone al camino que Dios quiere hacer recorrer a cada persona, aquel que estorba, que confunde, que desvía. ¿Quién es este Satán? Satán es ciertamente el deseo de la carne, que nos lleva a tomar decisiones opuestas al espíritu. Puede encarnarse en la lógica de este mundo, que nos invita a pensar solo en nosotros mismos, sin interesarnos por los otros, a hacer aquello que queremos para nosotros y solamente pensando en nosotros. Este es el deseo que Satán imprime en nuestro corazón. Pero también puede encarnarse en las instituciones que promueven comportamientos inmorales, que finalmente proponen proyectos contrarios al bien del ser humano. Satán hoy son las organizaciones que difunden drogas, que difunden trata de personas, pornografía, tantas realidades que destruyen, que manchan el corazón de las personas. También Satán puede ser personificado con las personas que se oponen al Evangelio, que trastocan el camino de quien quiere seguir a Cristo. La encarnación de este Satanás es Pedro. Jesús le ha dicho, tú eres Satán, me haces tropezar, sigue los razonamientos de los hombres y te opones a Dios. Todas estas figuras de Satán, Jesús las ha encontrado en su vida y siempre las ha rechazado. Son las imágenes también que a Jesús se le presentan como de poder, de gloria, de reconocimientos, de aplausos. Y son también las imágenes del Satán que nosotros debemos confrontar. Es importante identificarlas bien para no terminar fuera del camino. El mismo texto del Génesis presenta a Satán como una serpiente por su astucia, porque nunca se presenta como malo,
Antes se presenta como algo bueno. Coman del fruto, serán como dioses. Esto se presenta como bueno, pero termina engañando, dañando, desviando del camino a la persona. Al inicio de esta cuaresma, la iglesia nos quiere hacer reflexionar cómo Jesús ha vivido su desierto en sus 40 días, en toda su vida. Y después ha encontrado las fieras en el desierto. Algunos las han interpretado como una imagen del paraíso terrestre que ahora retoma con Jesús. Las fieras que se amansan, el cordero junto con el lobo. Pero no es este el mensaje, el significado que quiere darnos Marcos al colocar las fieras en el desierto. Él está haciendo referencia a una memorable página del libro de Daniel. Este profeta tenía esta imagen en la época del destierro en Babilonia, en el tiempo del rey Nabucodonosor, el que había destruido la ciudad de Jerusalén. En el capítulo 7 de su libro nos narra una dramática visión que ha tenido. Ha visto salir del mar 4 bestias abominables, imágenes que el autor del libro emplea para descubrir las sucesiones de los reinos de este mundo, reinos basados en la fuerza, en la violencia. La grandeza era entendida como la posibilidad de pisotear a los más débiles, así como se comportan las bestias. Primero, el león, signo de los babilonios, pueblo sanguinario que ha deportado a Israel a Babilonia. Segundo, más fuerte que este, llega un oso. Estos eran los medos. Tercero, un leopardo que ha comenzado a dominar y es signo de los persas, que se han esparcido por todo el antiguo Medio Oriente hasta llegar luego a Grecia. Y cuarto, después de este leopardo, ha llegado una bestia peor que todas estas, terrible, espantosa, que ha puesto a todos bajo sus pies. Es Alejandro Magno. Estos son los poderes de este mundo, basados sobre la fuerza grande, que domina. ¿Cómo poner fin a este reino de estas bestias? Dios ha enviado a un cordero. Esto es difícil de entender, pero la única forma de hacer comprender a los hombres, de hacer entender que los hombres eran bestias, era confrontarlos, era colocar de frente a un hombre verdadero, a un hombre auténtico, que se presenta como un cordero. El hombre verdadero es el que se comporta como cordero. Jesús ha querido dar inicio en este mundo nuevo y lo hace naturalmente, teniendo que enfrentar a las fieras. Ya ha llevado la peor parte. Cordero en medio de lobos, ha cumplido el destino para él señalado. ¿Y cuáles son las bestias que Jesús ha debido enfrentar? ¿Cuáles eran las bestias que querían perpetuar el mundo viejo? Las conocemos bien. Han estado ostentando el poder político, económico y religioso. Maestros de la ley, fariseos, escribas, todos aquellos que predicaban un Dios justiciero, enemigo de pecadores. Jesús ha confrontado en su desierto, en sus 40 días, en toda su vida, a estas fieras. Se ha confrontado con ellas. El evangelista quiere poner en alerta a sus discípulos. Está diciendo a ellos que también ustedes, como el maestro, encontrarán a las fieras que continúan con la lógica del mundo viejo y deben enfrentar estas fieras como ha hecho Jesús. Jesús no ha huido, las ha enfrentado. También simbolizan estas bestias las realidades que dentro de nosotros se apoderan de nuestra vida y nos deshumanizan como seres humanos. Podemos llegar a ser peores de todas las bestias. De hecho, podemos llegar a lo más bajo, a lo más ruin. Podemos humillar, maltratar a otros. Podemos mentir, podemos pisotear la dignidad de nuestros hermanos. En este desierto de nuestra vida podemos nosotros maltratar, odiar, llegar a pisotear dignidad.
de las demás personas. Jesús también en su desierto se ha encontrado con un tercer tipo de personajes, los ángeles que le servían. Los ángeles en la Biblia aparecen muchísimas veces, pero no han sido comprendidos en su lenguaje bíblico. En el Antiguo Testamento se habla del ángel unas 213 veces, en el Nuevo Testamento 104 veces. Pero los ángeles no designan necesariamente a seres espirituales. Ángel indica a aquel que es mediador de la salvación, del amor, de la ternura de Dios. Moisés es llamado ángel. El Bautista al inicio del Evangelio de Marcos es llamado ángel. Ángeles en el Antiguo Testamento son los profetas, son todos aquellos que colaboran en el plan de Dios. Jesús durante sus 40 días ha encontrado las bestias y ha encontrado los ángeles. Es decir, Jesús durante toda su vida ha encontrado personas que le hacen daño, que le destruyen, y ha encontrado también personas con las cuales sabe que puede contar. Podemos buscarlos y podríamos reconocerlos. Ángeles para Jesús han sido sus padres. Ángeles para Jesús han sido sus discípulos, que han compartido su propuesta de vida y que se han entregado al servicio del reino, del mundo nuevo. Ángeles también pueden ser citados en el Evangelio de Lucas, al inicio del capítulo 8. Tantas mujeres, llamadas incluso por su nombre, que han asistido a Jesús durante su vida pública, han estado a su lado y lo han servido, colaborando a su obra de salvación. Y son muchos, lo sabemos, aquellos ángeles que Dios pone al lado de cada uno de nosotros. La pregunta podría ser: ¿soy yo de verdad un ángel que colabora al designio de Cristo? ¿Comparto sus opciones? ¿Me dejo penetrar de la lógica de su evangelio? ¿O me gozo simplemente por el hecho de haberle dado mi adhesión con el bautismo? Sí, pero luego mi vida a veces se desordena. Me permito muchas cosas que son pertenecientes a esas bestias que me deshumanizan en la lógica del mundo. La realidad encontrada por Jesús en las bestias y en los ángeles nos invita a entender que somos capaces de lo más ruin, de lo más bajo. Podemos sí ser como las bestias, vivir en un mundo marcado por la violencia, por el pecado, pero también somos capaces de parecernos a Cristo. También somos capaces de llegar a ser ángeles, hombres y mujeres de Dios que reflejan la verdadera imagen de Dios. En el desierto de nuestra vida, en nuestros 40 días, que es toda nuestra vida, vamos a encontrar eso. Realidades que nos lleven a lo más ruin y también posibilidades que nos indican que podemos ser mejores, que podemos parecernos a Jesucristo, la luz del mundo. Ahora leemos qué hace Jesús cuando inicia su vida pública, los versos 14 y 15. El Bautista ha sido arrestado, ha concluido su misión y ahora es su entrega. Entra en escena Jesús y viene resaltado el lugar donde él inicia su vida pública. No vuelve a Nazaret. Jesús conoce muy bien a sus paisanos. Sabe que son gente sencilla, aunque muy buena, pero también demasiado aferrada a sus propias convicciones, a las tradiciones religiosas. Imposible allí introducir la novedad que él ha venido a traer al mundo. Una nueva relación con Dios, una nueva relación con el hombre, un cambio total de los puntos de referencia, de las decisiones, y no va a Jerusalén, no es allí donde debe ir.
porque allí están todas las autoridades religiosas que están convencidas de saber ya todo, que están convencidas de estar a punto con Dios. No quieren los cambios a los cuales la catequesis eh, les ha servido durante toda su vida. Son ellos los que catequizan, son ellos los que anuncian. Y si alguno introduce una novedad contraria a lo que ellos están enseñando, es enseguida tildado como un ser herético, que habla en contra de Dios, que habla en contra del templo o que habla en contra de la ley. Jesús escoge andar a lo largo del margen del lago de Galilea. Los galileos eran gente despreciada por parte de los judíos de Jerusalén y los consideraban impuros, gente que era considerada incluso bastarda. En el siglo VIII a.C. habían llegado los asirios que habían devastado toda la región, habían deportado en masa a la población y también habían importado, habían traído personas, gente del pueblo pagano. Por lo cual los galileos era gente mixta, con bastante sincretismo. Se acogían a algunas cosas, a la ley judía, y a otras a los paganos. Este ser gente de condición mixta en tradiciones y en cultura, pues también era en cuestiones religiosas. Se adherían a cualquier devoción que se presentara y acrecentaba esto un sincretismo religioso. No eran considerados puros, como sí lo eran los judíos de Jerusalén. Y este es el lugar que Jesús ha escogido para dar inicio a su vida pública. Jesús no va donde los puros, Jesús va donde aquellos que tienen sincretismo religioso. Este es un mensaje para hoy nosotros, ¿sí? Jesús no va al templo, al lugar santo, a la ciudad santa. Jesús no iría a predicar a Roma, si se quiere, ¿no? Él iría donde aquellos que pues están confundidos en si el Dios que quieren, cuál es el que deben seguir, si creer en esto o no creer esto. Frente a esto, iría allí donde están las personas que tienen este sincretismo, que tienen una religiosidad, si se quiere, mixta. Será a lo largo del margen del lago de Galilea que él encontrará a los pescadores, los llamará, luego será Leví, y en esta margen hará amistad con los publicanos. También será allí donde acepte la invitación a sentarse a la mesa con ellos, y para todos los marginados Jesús tendrá un mensaje de gozo y de esperanza por parte de Dios. Un mensaje que será escandaloso para los habitantes, tanto de Nazaret como para las autoridades religiosas de Jerusalén, que terminarán considerándolo un herético. Si hubiera comenzado a anunciar estas cosas en Nazaret o en Judea, seguramente no hubiera podido cumplir su misión. Su anuncio comienza diciendo: el tiempo se ha cumplido, el tiempo de Dios. El tiempo de la preparación se ha concluido y ha iniciado una época nueva del mundo y de la historia. Después continúa diciendo: el reino de Dios ha llegado hasta aquí, está presente. Y la gente sabe, la gente está esperando este reino de Dios. El pueblo de Israel por 450 años y más ha tenido una triste experiencia. Primero fue la monarquía. El balance que la Biblia hace de la monarquía de los reyes, salvo uno u otro, es un balance completamente desastroso, porque han sido infieles, han sido corruptos, no han escuchado la voz de los profetas, han sido infieles a Dios y han llevado el pueblo a la ruina. Estoy hablando del siglo VIII antes de Cristo. En el Antiguo Testamento los profetas han anunciado la venida del reino de Dios. El Señor reinará
eternamente y por siempre, dice el libro del Éxodo. Y en el libro del profeta Ezequiel, Dios dice: yo reinaré sobre ustedes con mano fuerte. Esta es la promesa de Dios. Un día tomaré yo en mis manos el destino de la historia de este pueblo. El gobierno de Dios no es el cambio de una práctica religiosa, es el cambio de la historia, del modo de vivir. Cuando Dios viene a reinar, cambia todo el modo de pensar, de valorar, de razonar. La palabra clave es cambio. Cambian las relaciones con las personas, con los familiares, cambian las relaciones con el dinero, cambian las relaciones con todos y con todo. Todo cambia. Antes, en el mundo viejo, el punto de referencia era el dominio. Esto cambia. Este es el reino de Dios que viene anunciado. Cuando nosotros pensamos en el reino en el cual Jesús está viviendo, el de Tiberio o antes el de Augusto, ¿quiénes eran los que contaban? En ese reino los que contaban no eran los humildes o los sencillos o la gente simple. No, estos no contaban para nada. Contaban, eran aquellos que lograban dominar, porque era el reino de las bestias. Jesús ha dicho entonces: ahora entra el reino de Dios y todo cambia totalmente. Quien es humilde, bueno, sencillo, misericordioso, recto, sincero, leal, ese es el que cuenta. Esto es lo que cuenta, no más los dominadores. Y este es el reino de Dios, que está ya presente en el mundo, en la persona de Jesús, porque Jesús está movido por estos valores nuevos, que son lo opuesto de aquello que era considerado válido. Es un volcamiento total, un cambio total de la escala de valores. Jesús está movido únicamente de aquello que es la voluntad de Dios y que es un mundo nuevo que ya está presente en él. Jesús no está movido por la voluntad de tomar el poder, de dominar, de acumular, de ser protagonista, ni tampoco de recibir adulaciones, ni tampoco está movido por el miedo de sus opositores o adversarios. Está movido por la voluntad del Señor, por la vida divina que Él posee en plenitud. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Por tanto, ya está aquí presente en el mundo, en la persona de Jesús. Y Jesús desea que este reino de Dios presente en Él se difunda en el mundo entero, y de hecho Él comenzará a hacer su propuesta a los pescadores y le darán ellos su adhesión. Aquí está el reino que comienza a presentarse al mundo. Y hay dos condiciones para entrar en este reino: convertirse y creer en el Evangelio. Convertirse es necesario entenderlo bien, porque en la Biblia hay dos verbos que indican la conversión. Uno en el Antiguo Testamento, en hebreo, shub, que significa retornar. En griego sería epistresen, retornar a Dios. La conversión en el Antiguo Testamento era propuesta al pueblo que se había alejado de su Dios para seguir a los ídolos. Y entonces los profetas decían: retornen al Señor, vuelvan donde estaba antes. No es utilizado este verbo en el Antiguo Testamento. Este retornar a Dios puede ser más en un campo moral que en un campo espiritual. Este verbo shuv o epistresen, retornar a Dios, significa yo era pecador y ahora soy bueno, pero no es este el verbo que se utiliza. La conversión está presentada con otro verbo, metanoien, que significa cambiar de modo de pensar. Es más que algo moral, es unirse a Cristo,
es encarnar a Cristo. Dirá el apóstol, no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Cambiar totalmente la escala de valores. Entra ahora un nuevo régimen. Y cuando cambia el nuevo régimen, nosotros sabemos que lo que antes se retenía como justo o bello es ahora totalmente transformado. Ahora los grandes para Jesús serán los que sean honestos, los pequeños, los serviciales, los que están atentos a los demás. Antes era al contrario. Los importantes eran los que pasaban por encima de otros, por encima de los más débiles. Esta es la conversión que Jesús propone. No es volver a lo que se hacía antes, sino acoger la propuesta del mundo nuevo que Él hace y que es presente en su mensaje, el Evangelio que Él anuncia, el Evangelio que Él encarna con su propia vida. No es volver a lo de antes. En esta pandemia, por ejemplo, muchos piensan que lo que debemos hacer es volver a lo que hacíamos antes o como éramos antes. El Evangelio lo dirá claramente, o lo que quiere el Evangelio es, no se trata de volver a como éramos antes, se trata de volver a Cristo, de poner a Jesús en lo más importante de nuestro corazón. Jesús dice, entonces, si quieren entrar en este mundo nuevo, al cual yo le doy inicio, cambien su manera de pensar, sintonicen su manera de pensar con el Evangelio que yo ahora les anuncio. No es una adhesión a una serie de verdades, a unos mandamientos. Se trata de un cambio en la forma de pensar, de una adhesión a Cristo, un cambio radical de la propia vida. Estamos al inicio de la Cuaresma y para este tiempo es esta la propuesta de Jesús, propuesta que Él hace a todos nosotros, ver de nuevo nuestra manera de pensar, que tal vez todavía está sintonizada con la manera de razonar del mundo viejo. Y no es sobre el modo que Él nos propone en su Evangelio. Este tiempo de conversión que nos quiere decir volver sobre lo que se hacía antes, que no quiere decir volver sobre lo que se hacía antes, ni a nuestras convicciones, ni a nuestras tradiciones religiosas de antes. No, la conversión que quiere proponer el Señor es la de un mundo nuevo, es la adhesión completa a nuestro Señor Jesucristo. Tiempo para reflexionar, tiempo para entender que no somos bestias, que somos hijos de la luz, llamados a ser ángeles. Tiempo para una auténtica conversión, una vida nueva. Tiempo no para volver a lo mismo de antes, sino para acoger a Cristo en nuestro corazón. Un feliz domingo para todos.